En la clase del día de hoy vamos a ver lo que son los vectores paralelos y antes de ir a los vectores paralelos vamos a conversar o recordar un poco lo que son las rectas paralelas, porque existe una similitud entre ambos conceptos. Entonces, cuando teníamos dos rectas paralelas, estamos pensando, por ejemplo, en estas dos rectas que estoy definiendo por aquí, tales que nunca se llegan a intersectar, puesto que tienen la misma pendiente. O también cuando hablamos de rectas paralelas, en realidad estas sí podrían intersectarse, pero si es así, tendrían que intersectarse en todos sus puntos, ¿no? Como sería la recta paralela negra a la recta paralela azul, ¿no? Se superponen todos sus puntos, entonces esas dos rectas también serían paralelas. En el caso de los vectores, podríamos geométricamente verlo también de esa misma forma, ¿no? Imaginemos que tenemos este vector de aquí, que apunta hacia esta dirección, y imaginemos que el módulo vendría a ser, eh, vamos a llamarle una unidad, ¿no? O sea, la distancia desde el origen hasta el final del vector. Por eso le estoy poniendo una raya arriba. Y podríamos pensar en otro vector que se encuentra por aquí, que tiene la misma dirección y tiene el mismo módulo. Ahora, la cuestión es la siguiente, ¿no? Que en realidad, si bien es cierto, lucen como dos vectores diferentes, al tener la misma dirección y el mismo módulo, en realidad estos dos gráficos hacen referencia al mismo vector. Y el mismo vector es paralelo a sí mismo también. Em, bueno, pero podríamos ver qué vector, porque estos dos vectores son iguales, solo que están, eh, he movido uno con respecto al otro, pero son iguales en la medida que tienen el mismo módulo y la misma dirección. Pero aparte de un vector que sea igual a sí mismo y con eso sean paralelos entre ellos o paralelo entre sí mismo, ¿qué vector es diferente a este vector y es paralelo a este vector de acá? Y yo podría, por ejemplo, poner el siguiente vector, ¿no? Podría poner el vector rojo, un vector de rojo. Vamos a poner esto más arriba. Podría escribir este vector. Esto simplemente vamos a mover y vamos a escribir este vector. O vamos a poner gráficamente cómo luce este vector. Si este vector azul es el vector U, a este vector rojo le voy a llamar el vector V. Y vamos a poner aquí que este vector V tiene como módulo, vamos a poner que es dos veces el vector U en módulo. Pero estamos viendo que el vector V está en dirección opuesta al vector U. Entonces el vector V no va a ser más que menos dos veces el vector U. Y lo que vamos a decir acá es que gráficamente podemos ver que el vector V es paralelo al vector U. Pero esta es una definición bastante es geométrica de vectores paralelos, entonces vamos a la definición más formal. Porque recordemos que no todos los vectores nosotros podemos verlos geométricamente, sino solamente algunos de ellos. Entonces vamos a ver ahora la definición de este tema de paralelismo. Entonces, vamos a decir que cualquier vector, y a eso vamos a llamarle vectores U y V, van a ser paralelos si se cumple lo siguiente. Cuando uno de ellos, basta que solo sea uno, pueden ser los dos, pero cuando uno de ellos es proporcional al otro, cuando uno de ellos es proporcional al otro. Ahí estaremos hablando de que esos vectores son paralelos. Entonces, el vector U va a ser paralelo, esas dobles rayas inclinadas a la derecha denota que son paralelos, va a ser paralelo al vector V, si es que se cumple la condición, ¿no?
Siguiente, que exista un valor alfa que pertenece a los reales, tal que yo pueda escribir el vector u como alfa v o que pueda escribir el vector v como alfa u. Si yo encuentro ese valor, si existe un valor alfa, tal que yo pueda escribir el vector u en función de v por alfa o al vector v como u por alfa, voy a decir que son paralelos. Entonces, ¿por qué denoto ambas definiciones? Porque, y eso lo vamos a ver más adelante, porque lo que sucede es que en algún caso específico solo se va a cumplir o esta condición de la izquierda o esta de la derecha. No se van a cumplir las dos. Y ustedes pueden notar para qué caso es ese. Imagínense que, porque ustedes podrían decir, pero si yo tengo este caso de aquí, voy a llegar al otro, ¿no? Porque simplemente lo que voy a hacer es, si se cumple esto, imaginemos que se cumple el primer caso, yo podría decir, bueno, en realidad también se cumple el segundo porque esto va a hacer que v sea igual a 1 entre alfa por u. Entonces se cumple también el segundo caso, ¿no? Que es que el vector v lo puedo escribir en función de un número multiplicado por el vector u. Ya que tengo el vector igual a un número que es 1 entre alfa multiplicado por el vector u. Pero este 1 entre alfa podría no existir, solo si es que el alfa es cero. Entonces, si es que el alfa es cero, se va a cumplir solo esto de acá, porque 1 entre alfa es indeterminado. Entonces, por eso la condición me dice, la condición es con una O, que se cumpla el primero, este, o el segundo, o ambos a la vez. Es decir, basta que se cumpla uno. Por eso la definición dice cuando uno de ellos es proporcional al otro. No dice que los dos sean proporcionales a los otros. Entonces, por ejemplo, podríamos preguntarnos si el vector 3,3 es paralelo al vector -1,1, menos 1, menos 1. Y esto va a ser sencillo, ¿no? Porque yo puedo escribir al 3,3 en función de un alfa multiplicado al -1, y la respuesta es sí, porque en este caso el alfa va a ser el número 3, con lo cual sí se cumple. Este es como si fuera mi vector u, entre comillas, y sería como si fuera mi vector v. Entonces yo puedo escribir a mi vector u en función de un número que es alfa que multiplique al vector v, sí. Ya encontré ese número, es escalar que va a ser igual a 3. Entonces se cumple esta condición, esta primera condición de acá. Basta que se cumpla esa condición para decir ya que ambos vectores son paralelos. Y en ese caso se cumple también la segunda condición, porque yo puedo escribir al vector v como una igualdad, como igual a alfa por el vector u. Entonces, si bien es cierto, no es necesario probar lo segundo, porque ya se probó lo primero, podríamos también haber probado que son paralelos, haciendo el camino inverso, ¿no? Porque menos uno va a ser igual a una constante alfa que va a multiplicar. Para no confundir los alfas, vamos a poner acá alfa 1 y acá alfa 2. Alfa 2 multiplicado a 3,3. ¿Y existe ese alfa sub 2? Sí, y ese alfa sub 2 va a ser igual a menos un tercio. Menos un tercio. Y dicho sea de paso, acá no era 3, era menos 3. 3,3. Si yo multiplico el escalar menos un tercio por el vector 3,3, voy a llegar al vector menos 1, menos 1. Entonces, si yo quiero probar si se cumple este paralelismo entre estos dos vectores, se cumple tanto la primera condición como por la segunda. Y la definición me dice que basta que se cumple alguna de esas dos. Puede cumplirse eh, una de estas dos nada más, o puede cumplirse ambas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el caso específico que yo les dije que solo se iba a cumplir una de ellas?
Es para el caso de que en realidad el vector cero va a ser paralelo a cualquier vector. Tomemos, por ejemplo, el vector 3,3, este vector de aquí. Y la pregunta es, 0,0 será paralelo a 3,3. Y vamos a ver si es que es paralelo o no según la definición. Por ejemplo, ¿no? Este 0,0 vamos a definirlo como el vector u y este 3,3 como el vector v. Entonces, para que yo diga que ambos son paralelos, debería cumplirse esta condición o esta condición. Tiene que existir un alfa tal que se cumple la primera o la segunda. Y en realidad sí se cumple, pero solo con la primera condición. ¿Por qué? Porque imaginemos que acá tengo el 0,0 igual a alfa por 3,3. Y en este caso el escalar que va a multiplicar el vector v va a ser el escalar cero. Entonces sí se cumple, ¿no? Porque el escalar cero por el vector 3,3 me da el vector 0,0. Entonces, como se cumple la primera condición, esta condición de acá, yo puedo decir que el vector cero es paralelo al vector 3,3 y el vector cero o nulo va a ser paralelo a cualquier vector. Pero ahora vamos a la definición, ¿no? Esta parte de aquí no se va a cumplir para el ejemplo que he señalado. Porque si yo escribo v, que es 3,3, en función de, vamos a llamarle esto alfa 3 y acá alfa 4. En función de un escalar alfa 4 que multiplica el vector 0,0, este alfa 4 no se puede determinar, ¿no? No existe, o sea, no existe un alfa 4, alfa sub 4 que cumpla esta condición de acá. Entonces, si nos damos cuenta, para el caso del vector 0, cumple, cumple esta condición, cumple la primera, pero la segunda no. Pero no es ningún problema, porque habíamos definido que nosotros vamos a decir que existen, mejor dicho, que los vectores son paralelos si es que existe un alfa tal que se cumpla alguna de estas dos. Como se cumple la primera, podemos decir que el 0,0 sí es paralelo al 3,3. Bien, entonces este ha sido el video por la clase de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.